Hola, ¿cómo estamos, iglesia? ¿Cómo te sientes en este segundo mes del año? ¿Ya hiciste tus objetivos? ¿Ya los trazaste? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho a tu vida últimamente? Mira, nos da mucho gusto recibirte el día de hoy, este día que hemos decidido, ¿verdad?, estar todos juntos en línea. Y pues siempre te damos una bienvenida, recíbela nuevamente con un abrazo fraterno, de donde quiera que nos escuches, de la Ciudad de México, del Estado de México, de algún estado de la República Mexicana o del extranjero, seas bienvenido. ¿Ya estás dispuesto entonces a escuchar el mensaje que Dios tiene para tu vida y para mi vida? Y sobre todo, ¿sabes?, el poderlo disfrutar. Y disfrutar me refiero al hecho
de poderlo escuchar, aprenderlo, repasarlo, para poder llevarlo a la práctica y después compartir con otros. Así es que, ¿te parece bien? Oramos. Como siempre, vamos a poner nuestra vida en manos de Dios para que nos hable este día. Padre, te damos gracias porque tú estás aquí, porque tú dices en tu palabra, Señor, que cuando dos o más estamos reunidos en tu nombre, tú estás aquí. Seas bienvenido, Señor, y te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo Jesús, que tú, Señor, quites toda palabra de hombre de mi vida y permita, Señor, que yo hable solamente tu mensaje, y que la gente que estamos escuchándolo podamos aprenderlo para vivirlo y para poder enseñar o compartir este mensaje con otros. En el nombre de Cristo Jesús, que así sea. Muy bien, iglesia, pues nos da mucho gusto el que tú nos estés acompañando nuevamente en esta transmisión. Y te parece bien, después de haber orado, te invitamos para que tú pongas ahí en tu corazón, ¿verdad?, alguna persona que quieras invitar ahorita. Hazlo, no te salgas de tus redes sociales. Aquí mismo comparte, dile: ya empezó el mensaje en Valle, vente, no te lo pierdas. Y pues, mira, te voy a pedir ahí donde estés, si estás sentado, ponte de pie y estírate un poquito, estírate un poco, ¿verdad? Toma buenas notas y sobre todo no te distraigas, porque mira, este mensaje puede transformar tu vida, y de hecho lo va a hacer si tú lo recibes, lo retienes y lo mantienes, que si lo pones por obra. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el día de hoy, mientras orábamos, podíamos revisar algunas cosas que el Señor nos mencionaba con respecto a las promesas. ¿Cuántas promesas tú has recibido de parte de Dios? ¿Cuántas promesas el Señor, cuando tú vas y lo buscas en comunión, te ha dado para ti, para los tuyos, para tu vida? O inclusive, ¿cuántas promesas el Señor le ha dado a la iglesia en donde tú actualmente te reúnes? Sin lugar a dudas, varias, ¿verdad? Porque el Señor es un Dios de promesas, y sabes, el Señor las va a cumplir. Sin embargo, hay algunos factores que detienen, ¿verdad?, esas promesas, o inclusive que las hacen a un lado, aunque usted no lo crea. Mira, déjame decirte, acompáñame al libro de Números, capítulo 13, por favor. Abre tus escrituras ahí en tu Biblia, en Números 13, y vamos a leer a partir del 1 al 3. Voy a leerte la Nueva Traducción Viviente. Dice así: el Señor le dijo a Moisés: envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados. Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y envió a 12 hombres desde el campamento en el desierto de Parán, todos jefes de las tribus de Israel. Qué interesante, ¿no? El Señor le estaba diciendo a su siervo Moisés: ¿sabes? De las 12 tribus de Israel, manda un líder principal, o sea, un representante que represente a miles de personas. ¿Con qué objeto? Diles por favor que vayan a explorar la tierra de Canaán, o sea, la tierra prometida, para que entonces ellos puedan, ¿verdad?, explorar esa tierra y venir con buenas noticias, para que sepa todo y cada uno de mis hijos, de mi pueblo, lo que yo ya decidí darles como una promesa. Interesante, ¿no? ¿Cuántas ocasiones te han puesto a ti al frente de algún grupo, de algún número de personas importantes? Imagínate el privilegio de que Dios le decía a su siervo Moisés: ahí está la tierra prometida, la tierra de Canaán, es tiempo de que tú mandes líderes para explorarla, para que entonces puedan ver lo que yo ya decidí en esa promesa darles. Qué alegría, ¿no? Y además qué emoción, imagínate, para que en un momento determinado los líderes estaban a la expectativa, muchos de ellos, ¿no? O algunos decían: yo puedo ser. Bueno, escogieron, inclusive si tú lees a partir del verso 4, están los nombres escritos de cada uno de los que las personas decidieron que los iban a representar. En fin, entonces ellos fueron, exploraron la tierra prometida que Dios les iba a dar durante 40 días. Y mira,
en el verso número 27 se habla ya del informe que estos 12 líderes le dieron a Moisés una vez que regresaron de la tierra prometida. Y dice aquí, este fue el informe que dieron a Moisés. Entraron en la tierra prometida, la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que ahí se producen. Tremendo, ¿no? Qué padrísimo. ¿Sabes, Moisés? Entramos a la tierra que tú nos mandaste por mandato de nuestro Dios poderoso y la exploramos, inclusive traemos una evidencia de los frutos maravillosos que hay. Dice que ese fruto tendrían que cargarlo entre 2 personas, ¿no? Wow, ese. ¿Y de qué le dijeron? ¿Sabes? Efectivamente es una tierra prominente, sobreabundante, donde fluye la leche y la miel. Wow. Y en el número 28, fíjate lo que dice: sin embargo, el pero, ¿verdad? Sin embargo, el pueblo que habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes ahí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev, y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de su costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. ¿Qué pasó? Que cuando ellos regresaron, de esos 12 dieron un informe negativo. Y entonces lo más tremendo, ya en el verso número 32 directamente, entonces ¿qué pasó? Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devora a todo aquel que vaya a vivir ahí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta dice, había gigantes, los descendientes de Aná. Al lado de ellos nos sentimos como saltamontes, y así nos miraban ellos. Qué informe tan malo, la verdad. El Señor les había dicho: vayan, tomen la tierra que yo ya decidí darles. Y ellos, ¿qué dijeron? No podemos, allá hay gigantes, no podemos nosotros cumplir esta promesa de parte de Dios porque somos insignificantes al lado de ellos. Y mira, ahí en Números, pero ahora en el capítulo 14, verso 10, dice lo siguiente. Dice: sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Nunca me van a creer, aun después de todas las señales y milagros que hice entre ellos. Negaré que son míos y los destruiré como una plaga. Luego te convertiré en una nación grande y poderosa, ¿verdad? Más que la de ellos. Mira, aquí podemos ver una cuestión que es el tema fundamental de este mensaje el día de hoy. ¿Sabes? El pueblo, los líderes empezaron a hablar el mal informe y murmuraron en contra de Dios y en contra de los propios líderes. ¿Te puedes imaginar el impacto y la influencia que tiene un líder sobre miles de personas? Mira, no vayamos tan lejos. Cuando los padres de familia influyen de manera positiva, ¿verdad?, a los hijos, es excelente. Y sobre todo cuando esa influencia viene de parte de la Escritura, de todo lo que el Señor tiene para nosotros, es maravilloso, de vivir una vida confiando en Dios plenamente. Pero ¿qué pasa cuando los papás son murmuradores y esa murmuración afecta, esa difamación los afecta no nada más a ellos, sino a su familia y a muchas personas más? A mí de veras me sorprende esto, ¿no? Y además que Moisés le haya permitido a estos de 12, 10 líderes hablar directamente al pueblo fue tremendo. Mira, la murmuración es muy delicada en nuestra vida. La murmuración es conocida como chisme o difamación. Es un tema que destaca claramente en la Biblia. En diversas ocasiones las Escrituras condenan esta acción
y advierten a los creyentes sus graves consecuencias. Mira lo que dice, por ejemplo, Proverbios capítulo 25, el verso 18, iglesia amada. Dice aquí: no te levantarás contra la vida de tu prójimo, no recibirás a un murmurador. Estas palabras no son meramente sugerencias, sino un mandato claro para evitar caer en la trampa de la murmuración. El Creador advierte que la murmuración puede tener consecuencias graves y conducir a una vida llena de conflictos y de desdicha. Aquí tenemos que analizar nuestra propia vida primeramente, ¿verdad? ¿Cómo estamos nosotros declarando las promesas de Dios? Y sabes, me impacta porque la murmuración en este sentido le prohibió al pueblo tomar esa promesa grande que Dios ya había decidido darle a los hijos de Israel. Si tú te acuerdas ahorita en lo que acabamos de leer, el Señor no le dijo a Moisés: ve a ver si pueden tomar la tierra. No, vayan a explorar la tierra que yo ya decidí darles. A ellos en ningún momento se les dijo: vayan y vean las circunstancias, vean lo que está. No, vean la tierra, no a las personas que las habiten. ¿En cuántas ocasiones tú y yo recibimos una promesa de parte de Dios, pero por nuestra falta de fe y por nuestra incredulidad no nos atrevemos a tomar esas promesas, iglesia amada? ¿Ves lo difícil que es la murmuración? Y lo que dice aquí el libro de Proverbios, ¿no? Que es algo que tenemos que estar muy alerta. No te levantarás contra la vida de tu prójimo. Y es que muchas veces cuando hablamos, ¿verdad?, o difamamos o transmitimos un chisme, sea verdadero, sea falso, estamos destruyendo la personalidad de alguien, estamos atentando con nuestro prójimo. Inclusive el Señor aquí nos dice: no recibas a un murmurador en tu vida. ¿Cuántas ocasiones nos juntamos, permitimos inclusive tener amistad, lo hacemos inclusive personas íntimas a personas que llegan y empiezan a difamar, empiezan a difundir chismes? Ya te dije, aunque sean verdaderos, pero que destruyen la personalidad de alguien en su vida. Tremendo, ¿no? Nosotros hoy tenemos que entender que vivimos en un mundo de relaciones y la murmuración es un veneno que corrompe esas relaciones. ¿Sabes? La murmuración toma lugar cuando las cosas no salen como uno esperaba, cuando mis expectativas no concuerdan contra mi realidad. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque tenemos que analizar que la murmuración es una raíz que carcome, ¿sabes? Que no estamos contentos con alguien o con algo y empezamos a murmurar. Vamos el día de hoy a analizar 3 áreas que la murmuración, ¿verdad?, afecta. Fíjate bien, la primera: la murmuración desbarata mi relación con Dios. La murmuración revela un corazón descontento y desconfiado en Dios. ¿Sabes? Eso es lo que revela la murmuración: un corazón descontento y que no confía además en nuestro Dios. Ahorita acabamos de leer Números 14:11. Y entonces, ¿qué dijo el Señor? Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuánto esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuánto se negará a creer en mí, a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Por eso muchas ocasiones los milagros son excelentes, hermano, pero hay mucha gente que se queda esperando siempre milagros, y cuando el Señor promete algo grande, no nos atrevemos a tomarlo. Y en verdad, al contrario, no creemos en las promesas que Dios nos da, no creemos en su palabra, y eso muchas ocasiones nos lleva a murmurar, o sea, a difamar. Wow. Y eso obviamente nos afecta en nuestra relación con un Dios poderoso. Por eso el Señor dice en su palabra y declara, ¿verdad?, ahí también en Proverbios, que la abundancia del corazón habla la boca. La murmuración declara: no confío en los tiempos de Dios, no confío en la provisión de Dios, no confío que Dios está en control, y no confío en que Dios es poderoso, hermano, que lo que dice
lo va a cumplir. Entonces yo tengo que estar venciendo en mi vida, ¿verdad?, este gigante llamado murmuración, para poder tomar todo lo que Dios tiene para mi vida y para tu vida. El pueblo de Dios creía que, ¿verdad?, que había gigantes externos ahí en la tierra prometida, que era la barrera para obtener lo que Dios había prometido, cuando en realidad, iglesia, fueron los gigantes internos de la incredulidad y la murmuración los que dejaron que la gente no entrara a la tierra prometida, empezando por esos líderes. Ya te dije, de 12, 10 estuvieron en contra de esto, y solamente Caleb y Josué fueron la diferencia. Ellos sí le creyeron al Señor, inclusive le decían al pueblo: sabes, tú no veas las circunstancias, tú solamente toma la promesa de Dios, porque Él nos va a dar la victoria. Y estuvieron a punto de apedrearlos. ¿Tú te imaginas después ese informe cómo llegó a todo Israel? Fue tremendo, hermanos. Ellos comentaron las malas noticias, empezaron a difamar, empezaron a murmurar: no, está mal esto, ¿cómo es posible que Moisés nos haya mandado a este lugar en donde no tenemos un futuro? ¿De dónde vamos nosotros a sacar fuerzas para tomar la tierra prometida? No tenemos recursos, todo está en contra nuestra. La murmuración es el agua que riega la amargura en las relaciones, ¿sabes? Y además desbarata, ya te dije, ¿verdad?, la relación con nuestro Dios poderoso, hermano. Porque al no creerle a Dios, pues entonces no se enciende eso que debe de ser siempre presente en nuestras vidas. El Señor dice: ¿sabes? Si tú me vas a buscar, dice Hebreos, tienes que creer que yo existo, que soy tu Dios y que voy a cumplir las promesas, por muy sobrenaturales que te parezcan, en tu vida y en mi vida. Y además el Señor nos dice: ¿sabes? No difames. La segunda, precisamente, que vamos a realizar, ¿verdad?, esta tarde, es la siguiente de esas áreas. La primera, acuérdate, la murmuración desbarata nuestra relación con un Dios poderoso. La segunda, la murmuración desbarata mi relación también con los demás. Murmurar en castellano significa hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto contra otro. Ten por seguro que en una relación en donde abunda la queja, también habrá pleitos. La murmuración hacia los demás me hace sentir infeliz con las personas a mi alrededor: hogar, trabajo, escuela, iglesia y vida en general. Me hace creer que sería feliz con otra persona, en otra iglesia, en otro lugar, en otro trabajo, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con la murmuración, iglesia amada. ¿Qué tan murmurador eres, persona que me escuchas, familia Valle? Y fíjate cómo el Señor también nos avisa ahí por medio del apóstol Pablo en la carta escrita a los Filipenses capítulo 2 verso 14. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. El Señor nos da una orden: ¿sabes? Lo que hagas, hazlo sin queja y sin discutir. ¿Eres quejoso en tu trabajo? ¿Te quejas de tu jefe? ¿Te quejas de sus autoridades? ¿Te quejas de tus pastores? ¿Hijos se quejan de sus padres? ¿Padres se quejan de sus hijos? Dejémoslo de hacer, hermano hermoso, porque ¿sabes? Esas murmuraciones afectan nuestra relación con los demás. Fíjate lo que dice también Proverbios 16, 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. La Biblia ilustra que la murmuración puede dañar nuestras relaciones, incluso las más fuertes. No solo promueve conflictos entre las personas, sino que también puede destruir la confianza y la amistad que existe entre ellos. No sé si por la murmuración nosotros hemos perdido amigos entrañables. ¿Sí o no? Es tremendo, ¿no? Vale la pena estar escuchando este mensaje para analizar las Escrituras y leer al respecto, para poder aprenderlo, para poder poner en práctica y hacer a un lado la murmuración de
de nuestra vida, iglesia amada, en todos los aspectos, empezando por tu hogar, por tu familia, por tus parientes, por tus amistades, por los hermanos en la fe, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Además, ¿sabes qué? La murmuración crea una atmósfera de descontentamiento y comparación, crea una atmósfera de competencia y rivalidad. La murmuración es el agua que riega la amargura en las relaciones, comenté. Si en vez de quejarte de las personas a tu alrededor, lo presentas en oración a Dios, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si en lugar de quejarte por algo que tú estás descontento, tú vas ante el Señor y le ruegas a Dios que esas circunstancias o esas situaciones cambien, o que el Señor toque la vida de estas personas para que ellos puedan ver la gloria de Dios y saber que teniendo a Dios lo tenemos todos? Si mis palabras, dice Juan 15, ¿verdad?, que si nosotros permanecemos en Dios y Él permanece en nosotros, entonces llevaremos mucho fruto. ¿Está hablando Dios a tu vida, hermano? La tercera área que afecta a la murmuración desbarata la comunidad llamada iglesia. Y sabes, el órgano más importante para poder cambiar las circunstancias del mundo en que vivimos es la iglesia, porque la Escritura dice, ¿verdad?, que el Señor fundamentó la iglesia, fundamentó esta unidad poderosa para desbaratar las obras del enemigo. Así es que, iglesia amada, cuidémosla, cuidemos nuestra iglesia, cuidemos nuestra relación, empezando por nuestros hogares, nuestra familia, amigos, etcétera, pero sobre todo cuidemos de no murmurar en la iglesia de nuestro Dios poderoso. Dice precisamente, ¿no?, aquí la Escritura, en Números 14, pero el verso 2, sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. Dice que el pueblo de Dios murmuró contra Moisés y Aarón. Ellos eran los líderes que Dios había puesto sobre de ellos. Esto, ¿sabes?, no era la primera vez. Desgraciadamente, el pueblo de Dios en el pasado y muchas veces en la actualidad nos convertimos en murmuradores y, ¿sabes?, desbaratamos la unidad de nuestra iglesia. Qué tremendo, ¿no? Después de muchos milagros que el Señor había hecho en la presencia de Moisés y Aarón, el pueblo siempre se quejó. Mira, hay una escritura ahí en el Éxodo capítulo 15, verso 24. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Reclamaban, ¿qué vamos a beber? En Éxodo 16, 2 dice, ahí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y contra Aarón. La Biblia también nos enseña que la murmuración no es agradable a los ojos de Dios. ¿Sí o no? Ahí en Levítico 19, 16, no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Esto qué genera? Problemas, hermano. Nada más imagínate, ¿sí? Muchas ocasiones podemos leer la Escritura en donde el pueblo, cuando fue sacado de 400 años, 30 años de la esclavitud, y lo dirigió Moisés y Aarón su hermano, constantemente el pueblo se quejaba. Ahí cuando el Señor habló el mar rojo, antes de que abriera, ¿te acuerdas ahí en el Éxodo 14, cuando realmente el Señor abrió de manera sobrenatural el mar rojo? Momentos antes, ¿qué pasaba? O días antes, los egipcios se fueron con carros, ¿verdad?, y con todo el ejército más poderoso del mundo contra ellos, y ellos voltearon inmediatamente a quejarse contra los líderes, aquellos líderes que habían dejado su propia vida para cumplir la voluntad de Dios y sacar a este pueblo de la esclavitud y llevarlo hacia la tierra prometida. ¿Y qué pasaba? ¿Qué le dijeron a Moisés? Para eso nos sacaste de Egipto, nos hubieras dejado como esclavos, finalmente hubiéramos tenido vida. Y una y otra vez el Señor cumplía las promesas, y sin embargo el pueblo era quejoso, el pueblo era, hermano, murmurador.
Gracias a Dios por la bondad de nuestro Dios. Pero acuérdate, una de las cosas que a mí impactan mi vida es que cuando Moisés finalmente empezó a ver las circunstancias y poner sus oídos para conceder, si tú quieres, algunas demandas de los principales líderes, ¿qué pasó a fin de cuentas? Solamente Josué y Caleb entraron a la tierra prometida, y tanto el pueblo como Moisés se quedaron sin ver la tierra prometida. Dice la escritura, ¿qué le dijo el Señor? Todos aquellos que tengan más de 20 años y que hayan visto mis señales y mis prodigios, ¿verdad? Ellos no van a entrar a la tierra prometida. ¿Ves el costo de la murmuración? Porque sabes, cuando una gente murmura y tiene influencia, no nada más le afecta a esta persona, hermano, sino le afecta primeramente a su familia, pero a muchos otros que prestamos oídos para eso, o que estamos metidos en esas situaciones. Tremendo, ¿no? Fíjate, en Santiago 4:11, ¿qué nos dice? Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Este versículo destaca que la murmuración no solo afecta a las personas involucradas, sino también para quien la practica. Para concluir, la Biblia ofrece una guía clara contra la práctica de la murmuración, destacando sus peligros y consecuencias negativas. Asimismo, nos motiva a los creyentes a hablar con amor y respeto, priorizando siempre la verdad y la integridad, hermano. Y es que, ¿sabes por qué no podemos murmurar contra nuestros líderes en la iglesia? Porque murmurar es en contra de, cuando tú murmuras en contra de los líderes, realmente murmuras en contra de Dios. ¿Qué dice la escritura en Romanos capítulo 13, verdad? Porque todo el que se opone a la autoridad, finalmente, si tú resistes a la autoridad, estás resistiendo a este Dios poderoso. Y si Dios, ¿verdad? Escuche, esto es una situación muy grave, ¿sí? Fíjate, ahí en Éxodo 16:8, cuando el pueblo se está quejando otra vez, Moisés dice: esta tarde el Señor les dará a comer carne y mañana los saciará de pan. Pues ya los oyó murmurar contra él, porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el mismo Dios poderoso. ¿Ok? Amén, iglesia. Entonces hemos aprendido en este mensaje sencillo que la murmuración no trae ningún beneficio a nuestra vida. Así es que si nosotros la practicamos, si hemos practicado el chisme y la difamación, ya te dije, el chisme puede ser, ¿verdad?, una mentira, pero inclusive si es verdad, nosotros tenemos que acallar muchas cosas. ¿Por qué? Porque eso destruye inclusive amistades muy sólidas en nuestra vida. ¿Cuántas amistades hemos perdido por no saber controlar nuestra lengua, por murmurar, por estar difamando, aún con situaciones que para mucha gente es la verdad? Sí, pero esto afecta, ya te dije, tu relación con Dios, afecta la relación con otros y también afecta a la iglesia, la cual es una bendición tener hoy en día. El libro de los Hebreos capítulo 13 verso 17 dice: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denle los motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no les va a beneficiar a ustedes. Mira, hermano, cuando los hijos obedecen a los padres es una bendición, porque son sus padres y sus líderes, ¿verdad? Su tarea pues es cuidar el alma de los hijos, de los papás. Y sabes, ante ello tenemos que rendir cuentas. Igual los pastores, hermano. Por eso siempre estamos pidiéndole a la iglesia, a Valle, ¿verdad? Y por eso un pastor debería ser respaldado por las oraciones, hermano, para que lejos de murmurar o criticar, nosotros seamos, ¿verdad?, personas de oración, personas que llevemos en nuestras oraciones a los líderes para que podamos hacer el trabajo de la manera
correcta y apegados a la Escritura, y que además se haga de manera agradable, que llene nuestro corazón esas oraciones para seguir obedeciendo la palabra de Dios. ¿Sabes? A veces no es tan sencillo, ¿verdad?, nosotros poder confrontar a las personas con la palabra de Dios, pero es un mandato, hermanos. Amén, iglesia. Dios habló a tu corazón. Hay muchas historias, hermano, donde podemos aprender. Mira, para terminar, allí en el libro de los Números, en el capítulo 12, el verso 1 dice: María y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una mujer cusita. Decían: ¿ha hablado el Señor solamente a través de Moisés? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Y el Señor los oyó. ¿Sabes que cuando tú murmuras sobre una autoridad, que cuando tú murmuras sobre un hermano, que cuando tú murmuras o criticas o difamas a alguien, el Señor escucha esas difamaciones? Mire, y lo más delicado es, en esta escritura podemos ver cómo el Señor escuchó cómo Aarón y María, los hermanos de Moisés, hablaron contra él. ¿Qué dijeron? ¿Sabes qué? También, Moisés, nosotros ya tenemos tu preparación. Nosotros nos hemos metido con Dios, hemos orado, hemos aprendido de nuestro Dios. Y si habla por ti, ¿por qué no va a hablar de nosotros? ¿Por qué no nos va a permitir también a nosotros expresar ese aprendizaje? ¿Y qué pasó? Fíjate lo que sucede. Así que de pronto en el 4, el Señor, ¿verdad?, citó a Moisés, a Aarón y a María y les dijo, dice: acudan ustedes tras la tienda del encuentro. Y así lo hicieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube, se detuvo a la entrada de la tienda y llamó a Aarón y a María. Se acercaron ambos y el Señor les dijo: oigan mis palabras. Cuando un profeta surge entre ustedes, yo, el Señor, me revelaré a él en visiones y hablaré por medio de sueños. No así con mi siervo Moisés, a quien he confiado toda mi casa. Con él hablo cara a cara y claramente, sin enigmas, mientras él contempla mi semblante. ¿Cómo pues se han atrevido a criticar a Moisés, mi siervo? La calumnia es una crítica. La calumnia también es hablar en contra. Eso es también una murmuración. Entonces en el 9 dice: estalló entonces contra ellos la cólera del Señor, la ira de Dios, y se fue. Al apartarse la nube, María se encontró cubierta de lepra. Qué tremendo, hermano. ¿Sabes que cuando tú y yo murmuramos contra las autoridades puestas por Dios, principalmente, inclusive contra un hijo de Dios, la ira de Dios se enciende contra nosotros? Una vez que ya quedó leprosa María, ¿qué pasó? Aarón se dio cuenta, ¿verdad?, de su pecado grave y se arrepintió y le pidió a Moisés, ¿verdad, hermano? Perdónanos, por favor, no permitas, intercede por nosotros para que esta enfermedad no destruya la vida de María. ¿Y qué hizo Moisés, siendo un hombre manso y humilde de corazón? Intercedió por María, y el Señor, ¿qué le dijo? Está bien, pero va a tener que pagar las consecuencias. Estuvo 7 días fuera del pueblo de Israel, hermano. Tremendo, ¿no? A lo mejor para ti eso es sencillo, pero no. Hay consecuencias que se pagan por la murmuración. Por un lado, y lo tremendo es que allá, cuando fueron a reconocer la tierra prometida, las personas, ¿verdad?, murmuraron y fueron incrédulos ante la promesa de Dios, y esto afectó no nada más a los 10 líderes, acuérdate, sino a miles de personas. Así es que, por favor, el día de hoy oremos para que Dios nos permita lo que dice precisamente en la Escritura el Señor, ¿verdad?, que nosotros trabajemos con otros en unidad y en amor. Amén, hermanos. Fue para ti este mensaje, lo vamos a aprovechar todos. Amén. Mira, fíjate bien, hermano, y estoy terminando. Santiago otra vez 4:11 dice: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley.
Y entonces, ¿qué es lo mejor, hermano? Lo que declara el apóstol Pablo en Filipenses 2:14, lo repito: haga todo sin queja y sin discutir, sobre todo en amor. ¿Oramos? Gracias, Dios, por esta palabra. Gracias porque el día de hoy nos advierte, Señor, que nosotros somos privilegiados, Señor, que tú tienes planes de bien y no de mal para nosotros, para darnos un futuro lleno de esperanza, que teniéndote a ti, Señor, lo tenemos todo, Padre, que todo lo podemos llevar en oración, aún las cosas que a nosotros no nos agradan, Señor, pero te tenemos a ti, Señor, porque tú eres el que cambias las circunstancias y las atmósferas, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú quites toda difamación del corazón de las personas que pertenecemos a Centro Cristiano Valle, e inclusive de las personas que hoy están escuchando este mensaje, Padre. Quita toda murmuración, quita toda queja, quita todo disgusto, Señor, que nosotros, en lugar de hablar y difamar, Señor, y llevar chismes de otros, Padre, podamos interceder en oración para que juntos en unidad podamos, Señor, aprovechar tu poder. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, cuando usted murmura, el poder de Dios en su vida se limita. ¿Ok? Amén. Tomamos bien esta palabra, la analizamos para nuestra propia vida. Y hermano, si estamos murmurando o estamos difamando, vayamos al trono de la gracia para pedir perdón y hallar el oportuno socorro, porque sabes, tú y yo somos hijos de un Rey bueno, un Dios fiel, misericordioso, pero también un Dios poderoso en batalla. Amén, iglesia. ¿Te gustó este mensaje? Apréndelo para vivirlo y para poder compartir con otros. Amén. Damos gracias a Dios. Gracias, Dios, por esto. Gracias por este mensaje. Abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para recibirlo y para actuar en consecuencia. En el nombre de Jesús, amén. Te mandamos un fuerte abrazo, iglesia, y te recordamos que este viernes, o sea, mañana a las 6:30 hay oración en línea, y que el día sábado te esperamos, mujer, te esperamos aquí en Centro Cristiano Valle este sábado próximo a las 11 de la mañana para poder compartir un tiempo, ¿verdad?, entre mujeres juntas, escuchar el mensaje y pasar y compartir testimonios que Dios se ha hecho en sus vidas, mujeres. Hermanos, dejen ir a sus esposas. Sí, hijos, apoyen a sus mamás para que vengan a convivir, para que vengan a testificar de lo que Dios ha hecho en su vida, y sobre todo, ¿verdad?, escuchar el mensaje que Dios tiene para ustedes, mujeres. Les mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos el domingo a las 9 y a las 12 para poder pasar un tiempo juntos, dándole toda la gloria y toda la honra a este Dios poderoso que todo lo merece. Dios con nosotros.